A ver, una pregunta. ¿Y si una máquina pudiera entender no solo las palabras que lee, sino el concepto real que hay detrás? Que si leyera, por ejemplo, no puedo dormir, estoy demasiado cansado para pensar, supieras sin dudarlo un segundo que nos referimos a insomnio, al concepto médico. Bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, bueno, parece de ciencia ficción, pero que es uno de los mayores quebraderos de cabeza de la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo conseguimos que una máquina conecte el lenguaje humano con todos sus dobles sentidos, sus ambigüedades, con esas bases de datos tan frías, tan estructuradas, que son su mundo? Pues la fuente que vamos a analizar es un artículo científico de la Universidad de Cambridge que propone un método que es de verdad muy ingenioso. Es como una investigación en dos fases, ¿sabes? Dos pistas clave para enseñar a las máquinas a entender el contexto. Efectivamente, y nuestra misión aquí es analizar esas dos pistas a fondo. Primero vamos a ver cómo construyen un mapa del conocimiento que es mucho más rico que los que se suelen usar. Y segundo, cómo un modelo de red neuronal muy específico aprende a navegar por ese mapa para traducir nuestras frases a sus conceptos. Porque el verdadero enigma no está en las palabras obvias, está en la polisemia. Una palabra tan común como fiebre puede significar docenas de cosas distintas en una base de datos médica como SNOMED-CT. Y ahí, justo ahí, es donde los sistemas actuales se pierden. De acuerdo, pues vamos a meterle mano a esto. El problema central que abordan es lo que llaman mapear texto a entidades. Dicho así suena muy académico, la verdad, pero los ejemplos que dan lo dejan clarísimo. Si le das al sistema la frase «dispositivo que detecta planetas», el objetivo es que la asigne a la entidad correcta, en este caso, telescopio. Y es crucial entender que no es una simple búsqueda de palabras clave, no es que busque planeta y detecta, busca entender el concepto que hay detrás de la frase entera. Claro, es una comprensión real. Y las aplicaciones de esto son gigantescas. Piensa en asistentes de voz que de verdad entiendan lo que les pides, o en buscadores que te den la respuesta exacta en lugar de 1000 enlaces. Pero es que el artículo se centra en campos que dan vértigo, como la normalización de conceptos médicos, que un sistema pueda leer las notas de un doctor o incluso un mensaje en un foro y sepa exactamente a qué condición se refiere. O, y esto es increíble, identificar posibles reacciones adversas a un fármaco analizando lo que la gente escribe en Internet. El potencial es inmenso. Lo es, pero para valorar bien la solución hay que entender la magnitud del problema. Esto no es una tarea de clasificación normal y corriente. En un problema típico, clasificas algo en unas pocas categorías. ¿Este correo es spam o no es spam? Aquí, las clases, las categorías, son todas las entidades de la base de conocimiento. Y pueden ser cientos de miles, casi 1 millón en algunos casos. La escala es completamente distinta. Vaya. O sea, no es elegir entre A, B o C. Es elegir entre A y la Z 1 millón de veces. Precisamente. Y ahí es donde choca con el muro que ya mencionábamos, la ambigüedad del lenguaje. El artículo, de hecho, hace una distinción muy útil entre homonimia y polisemia. La homonimia, palabras que suenan igual pero no tienen relación, como banco de sentarse y banco de dinero, pues no es tan problemática en dominios específicos. Si estás en un contexto médico, la palabra planta casi siempre se va a referir al vegetal, no a la planta del pie. El contexto limita las opciones, ¿sí? Tiene lógica, ¿no? Pero la polisemia, que es cuando una palabra tiene muchos significados relacionados, pero con matices distintos, eso se dispara. Y el ejemplo de la fiebre es perfecto para entenderlo. En la calle, si yo digo tengo fiebre, mi familia sabe a qué me refiero. Pero para un sistema médico, esa frase es desesperadamente imprecisa. Claro, necesitas saber si es una febrícula de 38 grados o si te refieres a la enfermedad completa que es la fiebre reumática. Exactamente. En la base de datos médica SNOMED-CT, el término fiebre aparece en docenas de conceptos distintos. Fiebre tifoidea, fiebre del heno, fiebre por arañazo de gato, fiebre por mordedura de rata. Perdona que me ría, pero es que fiebre por mordedura de rata es un concepto tan específico que te das cuenta de la increíble complejidad a la que se enfrentan. No me extraña que los sistemas actuales fallen. Pues cada una de esas es una entidad única, un punto distinto en su mapa. Y el sistema tiene que ser capaz de distinguir entre todas esas sutilezas a partir de una simple frase. Ese es el verdadero desafío. Es el primer paso de su plan, esa primera pista. La primera pista es el propio mapa. Se dan cuenta de que el mapa que se usaba pues estaba incompleto.
El punto de partida es lo que se conoce como un grafo de conocimiento. Podemos imaginarlo como una red gigante donde cada nodo es un concepto, como insomnio, y las líneas que los unen son sus relaciones lógicas. Por ejemplo, que el insomnio es un tipo de trastorno del sueño. Es la estructura formal del conocimiento, la ontología. Y para que la máquina aprenda este mapa, usan una técnica que suena a videojuego, ¿eh? Paseos aleatorios, random walks. Es como si un explorador virtual fuera saltando de concepto en concepto a través de las conexiones, aprendiendo qué cosas están cerca y cuáles lejos. Pero aquí viene lo que ellos consideran la gran innovación. Aquí es donde deciden que el mapa formal, la ontología pura y dura, no es suficiente. Es demasiado rígido, demasiado teórico. Le falta el lenguaje del mundo real. Ah, ahora lo entiendo. Es que yo pensaba que el problema era solo de traducción. Pero lo que están diciendo es que el diccionario original que usaban, el grafo, estaba mal desde el principio. Le faltaban las palabras que usamos las personas. Precisamente. Así que deciden enriquecerlo. Para cada concepto del grafo, como insomnio, buscan sus descripciones en fuentes como Wikipedia. De ese texto extraen las palabras más importantes, como dormir, dificultad, noche. Y lo genial es que añaden esas palabras al grafo como si fueran nodos nuevos, creando lo que ellos llaman puentes semánticos, que conectan directamente la estructura rígida de los conceptos con el caos del lenguaje natural. Es como si dibujaran nuevos caminos en el mapa que antes no existían. Un atajo que va de un concepto a una palabra y de esa palabra a otro concepto. Exacto. Y para controlar cuánto se usan estos nuevos atajos textuales, introducen un parámetro, lambda. Si lambda es 0, se ignoran las palabras y se usa el mapa original. Si es 1, se fuerza al explorador a usar siempre estos puentes, saltando de un concepto a una palabra clave compartida y de ahí a otro concepto. Espera un momento. Conectar conceptos a través de palabras compartidas suena inteligente, pero también me parece un poco peligroso. Usan un ejemplo en el artículo. Conectan alexia, la incapacidad de leer, con insomnio, la incapacidad de dormir, a través de la palabra incapacidad. Pero son dos cosas que no tienen nada que ver a nivel médico, ¿no? ¿No podría el sistema empezar a sacar conclusiones extrañas, a pensar que son enfermedades parecidas solo porque comparten una palabra? Esa es exactamente la cuestión crítica. ¿Y el riesgo que asumen? Estás apuntando al corazón del dilema. Al introducir estos puentes, corren el riesgo de, como tú dices, contaminar la pureza ontológica del grafo. La conexión que crean entre alexia e insomnio es puramente lingüística, no es clínica. El sistema ahora ve estos dos conceptos mucho más cerca de lo que realmente están. La gran pregunta que el artículo debe responder es: ¿este ruido semántico es perjudicial o en realidad ayuda al modelo a generalizar mejor, a entender el lenguaje de una forma más flexible? Es una apuesta. Una apuesta arriesgada. De acuerdo. Tenemos este nuevo mapa, mucho más detallado, con estas nuevas rutas textuales que pueden ser geniales o pueden llevar a conclusiones extrañas. Pero un mapa no sirve de nada si no tienes a alguien que sepa leerlo, claro. ¿Quién es el traductor o el guía en este sistema? Esa sería la segunda fase, ¿verdad? Esa es la segunda fase, el modelo neuronal. Lo llaman LSTM con múltiples sentidos, o MSLSTM. Y aquí la idea es realmente potente. Rompen con la idea tradicional de que una palabra tiene una única representación, un único vector. Proponen que cada palabra puede tener múltiples personalidades. O sea que la palabra mesa, por ejemplo, no significa una sola cosa para el modelo. Exacto. Proponen que cada palabra tenga una representación genérica y también un número K de representaciones específicas para cada sentido o uso de esa palabra. La arquitectura es una red neuronal LSTM, que es buena procesando secuencias, como el lenguaje, pero le añaden un componente clave, un mecanismo de atención. Este mecanismo es el que se encarga de la desambiguación en tiempo real. Suena potentísimo, pero también terriblemente complicado. Si una LSTM ya es una caja negra, difícil de interpretar, al añadirle múltiples vectores para cada palabra y otro mecanismo encima, no estamos creando una caja negra aún más opaca y computacionalmente carísima, me imagino. Es la otra cara de la moneda, sin duda. Aumentas la potencia a costa de la complejidad, y sí, de la interpretabilidad. Y hay un detalle crucial. Estos sentidos no se los enseñas tú. El modelo los aprende por sí solo durante el entrenamiento.
Esto es fascinante, porque puede descubrir matices del lenguaje que ni siquiera habíamos considerado. Pero, como bien intuyes, también puede ser inestable. ¿Inestable en qué sentido? ¿Podría aprender sentidos que no tienen ninguna lógica para un humano? Podría. Imagina que le das a un niño un montón de fotos con la etiqueta mesa, sin decirle nada más. Puede que de forma inteligente agrupe las mesas de comedor por un lado y los escritorios por otro. Esos serían dos sentidos lógicos. Pero también podría crear un grupo para mesas de madera oscura, que junte un escritorio y una mesa de comedor. Un sentido que para nosotros no es tan útil, ¿sabes? El modelo hace algo parecido. Encuentra patrones, pero no siempre son los que un humano esperaría o encontraría coherentes. Vaya, es el eterno dilema, entre darle libertad a la máquina para que aprenda o mantener el control para que no se invente cosas raras. Justo. En el artículo muestran un ejemplo, en la tabla 5, donde funciona a la perfección. Para la palabra table en inglés, el modelo aprende un sentido claramente relacionado con muebles y comida, y otros dos relacionados con tablas de datos y fórmulas. Es un éxito rotundo en ese caso, pero no hay garantía de que siempre funcione así de bien. Un dilema muy real. Pero supongo que, al final, la prueba de fuego está en los resultados. Y aquí es donde el artículo parece que, que despeja todas las dudas. Lo probaron en 3 experimentos distintos. Y los resultados son muy, muy contundentes. El primero, en la base de datos médica SNOMED-CT. Aquí, el modelo completo, usando el mapa enriquecido, el traductor con múltiples sentidos y además añadiendo lo que llaman anclajes textuales, que es básicamente como darle al sistema una chuleta con ejemplos de frases reales. Y con todo eso, alcanza una precisión del 90%. Es un salto brutal. Un resultado impresionante, sí. Sobre todo en un dominio tan complejo y con tanto en juego. Luego está la tarea del diccionario inverso en WordNet. Le das una definición como un mueble con una superficie plana y una o más patas y tiene que devolverte la palabra mesa. Pues bien, su modelo no solo superó a otros modelos académicos, sino que también batió a OneLook, que es un sistema comercial que, según dicen, usa más de 1000 diccionarios. Vencer a un sistema comercial tan robusto es un hito muy significativo. Demuestra que este enfoque no es solo una curiosidad de laboratorio, vamos, que tiene aplicación en el mundo real. Totalmente. Y para mí, la prueba más clara, la más visual, es la del tercer experimento, la clasificación de documentos científicos. En la figura 5 del artículo se ve perfectamente. A la izquierda tienes una nube de puntos, de colores, todos mezclados. Cada color es una categoría de documento. A la derecha ves la misma nube después de aplicar su método. Y es increíblemente nítido. Los colores se agrupan en cúmulos densos perfectamente separados. Es la prueba visual de que su mapa funciona, de que organiza el conocimiento de una forma mucho más coherente. Resultados son excelentes, no hay duda. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles. Si volvemos a la tabla 1, la de los resultados en medicina, hay una observación que es, para mí, la más importante de todo el artículo. ¿Así? ¿Cuál? Que la mayor parte de la increíble mejora de rendimiento no viene del sofisticado traductor MSLSTM. Viene de usar los vectores mejorados textualmente, es decir, del mapa que crean en la fase 1. Fíjate, un modelo LSTM estándar, sin toda la parafernalia de los múltiples sentidos, pasa de un miserable 20% de precisión a un 73% solo por cambiar el mapa de destino. Espera. ¿Me estás diciendo que todo el trabajo en ese complejo modelo neuronal, el MSLSCM, es en realidad la parte menos importante? ¿Que la verdadera magia, el gran salto, está en cómo prepararon los datos de antemano? En gran medida sí. Sugiere que quizá la contribución más fundamental de este trabajo es la idea de inyectar el lenguaje del mundo real directamente en la estructura del grafo. El MSLSTM añade una mejora adicional y muy valiosa, Pasa del 80% al 84% y luego al 90% con los anclajes, no es poco. Pero el cambio de paradigma, el gran salto cualitativo, ya se había producido antes. Demuestra una lección importantísima en la IA. La representación del conocimiento puede ser más poderosa que la complejidad del modelo que lo procesa. Es una conclusión brutal. Y muy contraintuitiva. Uno siempre piensa que la clave está en el algoritmo, en el cerebro neuronal. Y a veces la clave está en el mapa que le das para que lo lea. Y hay otro matiz que los propios autores señalan.
y que conecta con tu preocupación sobre el parámetro lambda y la contaminación del grafo. El valor óptimo de lambda no es universal. Para las tareas de mapeo de texto, como el diccionario, el mejor resultado se obtiene con lambda igual a 1, dando máxima prioridad a los puentes textuales. Pero para la clasificación de documentos, que depende más de la estructura lógica original, un valor intermedio como lambda igual a 0,5 funciona mejor. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Diferentes tareas requieren diferentes tipos de mapas. No usarías un mapa de carreteras para hacer senderismo por la montaña, no. Es una analogía perfecta. Han creado un método para generar distintos tipos de mapas a partir de la misma información base, ajustando ese lambda. Y eso es muy, muy poderoso. No es una solución mágica, requiere un ajuste cuidadoso, pero te da las herramientas para crear el mapa adecuado para cada viaje. Entonces, si tuviéramos que cerrar el caso, ¿cuáles serían las conclusiones clave? Pues yo destacaría dos. La primera, la que acabamos de descubrir. Para conectar texto y conocimiento no basta con un traductor más inteligente, se necesita un mapa mejor. La idea de inyectar las propias palabras en la estructura del grafo es la verdadera revelación de este trabajo. El mapa lo es todo. ¿Y la segunda conclusión? ¿Cuál sería? La segunda es que no podemos ignorar la ambigüedad del lenguaje. Los modelos que tratan cada palabra como si tuviera un único significado se topan con un techo de cristal. El enfoque del MSLSTM, modelando explícitamente los múltiples sentidos y eligiendo el correcto según el contexto, demuestra ser un paso crucial para romper ese techo y para acercarse a la comprensión humana. Para mí el momento ajá de todo este análisis es precisamente ese. La gran innovación no es solo un algoritmo más listo, sino una representación más inteligente del propio conocimiento. No se limitaron a construir un coche de carreras más rápido. Primero construyeron una carretera mucho mejor pavimentada y señalizada para que el coche pudiera correr de verdad. Y eso es lo que marca toda la diferencia. Y esto me lleva a un último pensamiento, algo que los autores dejan caer y que me parece fascinante. La base de conocimiento, SNOMED-CT, tiene un número finito de conceptos, 327.000, y se acabó. Pero el mapa que ellos crean, ese espacio vectorial, es continuo, tiene infinitos puntos. Así que lanzo esta pregunta al aire. ¿Qué significan los puntos que hay entre los conceptos que ya conocemos? Si el punto A es artritis y el punto B es artrosis, ¿qué concepto representa el punto que está justo a mitad de camino entre ellos? Podríamos usar este modelo no solo para mapear lo que ya sabemos, sino para descubrir conceptos nuevos y válidos que la ciencia aún no ha catalogado, simplemente explorando esos espacios vacíos del mapa. Con esa idea nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.